Hola, ¿cómo estás? Nuevamente te saluda Elizabeth González en esta nueva lectura. Quizá de todos los libros que he leído, uno de los libros más difíciles para mí en lo particular y dedicado pues a todas las madres que como yo, queriendo hacer su mejor esfuerzo en la educación de sus hijos, cometimos algunos errores, quizá por no tener la conciencia ni las habilidades necesarias para educarlos con amor. Mientras leía este libro pensé en todos los errores que cometemos en la crianza de los hijos y también pienso que nunca es tarde para tratar de enmendar esos errores, que a veces, como en mi caso, ya no se puede remediar sobre la infancia de los hijos, sí se puede remediar sobre la vida futura de estos, sobre la vida de los futuros padres que van a ser y pues impactar positivamente en la vida de los chiquitos que vienen en camino y de los que aún tienen posibilidades de reenmendar el camino, de volver a iniciar y de tratarlo de hacer bien. Espero que esta lectura llegue a donde tenga que llegar, que te animes a compartirla para que juntos hagamos una pequeña contribución y logremos defender a los que hoy no son defendidos, a esas personitas que van a crear la siguiente etapa del mundo, para que juntos defendamos a esas pequeñas criaturas que son todo amor y que no merecen ser golpeados, ni humillados, ni maltratados por nadie, ni siquiera por sus padres. Así es que bueno, pues empezamos esta lectura del maravilloso libro de Marta Alicia Chávez, Con golpes no. Disciplina efectiva y amorosa para criar hijos sanos, de preescolar a la adolescencia. Introducción. ¿Por qué estoy tan interesada en que los padres críen sin golpes a sus hijos? ¿Tanto como para escribir este libro? Porque mi amor por los niños que no pueden defenderse y mi compasión por su impotencia que los hace tan vulnerables, me ha obligado a convertirme en su vocera, en la mensajera que por medio de los libros habla por ellos en voz alta. Mamá, papá, basta ya. Porque en mi práctica profesional como psicoterapeuta, en innumerables ocasiones he trabajado con los profundos daños en el corazón, en la autoestima y por ende en todos los aspectos de la vida de quienes fueron niños golpeados. Porque golpear a un niño es un abuso, y en el abuso infantil todos sufren, los hijos, y sin duda también los padres. Nada se gana y mucho se pierde. Porque cada niño que deje de ser golpeado, tendremos muchas más probabilidades de verlo convertirse en un adulto bueno, sano y feliz. ¿No valdrá la pena entonces encontrar otros caminos? ¿No valdrá el esfuerzo a aprender otras formas de crianza que produzcan hijos sanos y felices y con ello padres sin culpa que duerman en paz? En un viaje a Tailandia, un clarividente que jamás había visto, que no conocía nada de mí, ni siquiera mi nombre, me dijo que me veía rodeada de niños. ¿Eres maestra?, preguntó. Ante mi respuesta negativa mostró asombro. Guardó silencio unos momentos y continuó. ¡Qué extraño! Es que te veo rodeada de niños, miles de niños. Me dedico a escribir libros. Le informé y le conté un poco sobre los temas de estos. Claro, son los hijos de los padres que leen tus libros, a quienes de alguna forma los inspiran para hacer cambios saludables, y con ello algo se transforma también en las vidas y los destinos de esos niños. Por supuesto que eso es, respondió con el júbilo que se siente cuando algo cobra sentido y se acomoda en su lugar. Vocera de los niños. Esta decisión no autodecidida, esta asignación no autoasignada, pero sí absolutamente aceptada,
Provoca que se crucen en mi camino las personas y sus historias, que me indican los temas sobre los cuales he de hablar, o mejor dicho, escribir. Así presencié la escena de María dando manotazos a su bebé de 10 meses y a su niño de 4 años. El bebé con las piernas rojas y el llanto a todo lo que daba. El de 4 con los brazos cruzados y apretados, igual que su mandíbula y sus labios, conteniendo la rabia y el dolor que no quería dejar salir. Me acerqué a María para pedirle que dejara de golpearlos. Cuando llegué a su lado ya se había detenido y vi en sus ojos un lacerante dolor por lo que acababa de hacer y una profunda incertidumbre. Y como saliendo del horizonte a la velocidad de la luz, se posó frente a mí la imagen de este libro. Con golpes no, y con ella la certeza de que debía escribirlo. Con golpes no. Entonces, ¿cómo? Con las diversas y bien probadas técnicas que te ofrezco en este libro, podrás aplicar técnicas efectivas y acordes con los procesos naturales del aprendizaje y el cambio en la crianza de tus hijos desde edad preescolar hasta adolescentes. Con ellas podrás corregir sus conductas indeseables y ayudarles a formar un carácter sano y fuerte que les servirá para el resto de su vida. Escribir este libro es mi forma de pedir a los padres que no golpeen a sus hijos. Sin embargo, no pediría dejar de hacer algo sin ofrecer a cambio una propuesta que lo sustituya. Dar y recibir y dar. Por ello, te ofrezco herramientas realmente eficaces para criarlos, sin tu culpa, sin su miedo, sin la rabia y el dolor que los calcina a ambos. Pero no solo eso, sino que además te ofreceré algunas prácticas profundas, hermosas y sanadoras para que puedas curar las heridas de tu propio niño interior enojado y dolido, que te llevan a que ahora golpees a tus hijos. ¿Qué te parece? ¿Hacemos el trato? Capítulo 1. ¿Por qué con golpes no? ¿Y por qué sí? Los defensores de educar con golpes me responderían algo como: la mejor forma de corregir las malas conductas es con los golpes. O, a mí también me pegaban y salí bien. O quizá, yo les pegué a mis hijos y son buenos muchachos. Por increíble que parezca, y aún con los innumerables estudios que demuestran lo contrario, abundan quienes están convencidos de que los golpes deben formar parte de la crianza de un niño y que al pegarles, con frecuencia o de vez en cuando, no pasa nada. Siendo honestos, no necesitamos estudios ni investigaciones que nos demuestren que eso de que no pasa nada no es verdad. Basta con hablar con los niños respecto a qué sienten cuando se les golpea, aunque sea de vez en cuando. Basta con escuchar lo que tienen que decir los adultos que fueron niños golpeados. La premisa de que no hay consecuencias está por verse. Si analizamos honestamente, advertiremos que sí las hay. Un amigo me contó que cuando era niño, su mamá le pegaba como método para corregir sus malas conductas. Y mira, me dijo, yo creo que no hubo ninguna consecuencia en mi vida. ¿O tú qué opinas? Cuando me piden mi opinión, la doy. Y a mi amigo le hice ver cómo desarrolló un miedo a desobedecer a las mujeres, o dicho en otro sentido, una tendencia a obedecerlas. Por ejemplo, cuando era muy joven, 18 o 19 años, su novia le dijo que se casaran. Él no estaba tan enamorado ni deseaba casarse todavía, pero cedió a la orden de la chica y contrajo matrimonio, el cual terminó en menos de un año cuando ella decidió que se divorciaran. A sus 30 y tantos, cierta amiga con la que empezaba a salir le dijo que ya se quería casar y él era el hombre con el que le gustaría hacerlo. De nuevo, él obedeció y dijo que sí, aun cuando no estaba seguro de quererse casar con ella. En un viaje que hicieron antes de la boda, su novia cambió de opinión y le dijo que mejor no. Él aceptó y hasta se sintió liberado. Pero al siguiente día la mujer dijo que mejor sí. Y claro,
Él obedeció y se casaron. Unos 15 años después, cuando todavía estaba casado, una chica que no le parecía nada atractiva le dijo que quería tener un hijo con él. Aún siendo consciente de la trascendencia de tal petición, él obedeció, lo cual le ha causado muchos problemas. Y así sigue la lista. Cuando le hice ver estas cosas, mi amigo se sorprendió porque no se había dado cuenta de ese patrón. Aprendió a obedecer sin respingar a su mamá por miedo y lo generalizó en las demás mujeres de su vida. ¿Y una nalgada de vez en cuando? ¿Cuántas veces he escuchado este cuestionamiento? ¿Cuántas veces me ha sido expresado con la esperanza de que de mi boca salga un sí? Una nalgada de vez en cuando está bien. Para desilusión de quienes así lo esperan, nunca saldrá de mi boca semejante aberración. Permíteme llevarte a esta situación. Imagina que estoy a tu lado. Tú haces algo que no me gusta, o simplemente estoy de mal humor y te meto una cachetada, nalgada, coscorrón o pellizco. Sin lugar a dudas sentirás ira, confusión, indignación y muchas ganas de devolvérmela. Tal vez lo harías. Quizá voltearías de inmediato y me golpearías de alguna manera para quedar a mano, o por lo menos me reclamarías o me insultarías. Lo mismo que tú sentirías en una situación como esta es lo que un niño experimenta cuando le propinas la famosa nalgada correctora, que tantos defienden. Pero la criatura se tiene que aguantar, tiene que contener su rabia, su dolor y sus ganas de devolvértela, porque eso no se vale, y porque si se atreve a hacerlo, le irá peor. Entonces, movido por una abrumadora impotencia, se reprime y contiene toda esa energía, esos sentimientos que le provoca lo que has hecho y que irán minando su salud mental, emocional y por consiguiente física. A veces ni siquiera le permites llorar ante la inocente nalgada correctora, la cual le ayudará a desahogar un poquito su dolor y su ira. Si lo hace, le exiges, cállate, o te voy a dar motivos para que llores de a de veras. Y estupideces como esas que normalmente acompañan a la así llamada inofensiva nalgada, coscorrón, pellizco, cachetada, de vez en cuando. ¿Por qué supones que tienes derecho a pegarle a un niño, a un ser que es y siempre será menor que tú y por lo tanto más débil y más vulnerable? ¿Porque eres su padre o su madre? Muchos suponen que la maternidad o la paternidad les da todos los derechos habidos y por haber sobre sus hijos, incluido el derecho a golpearlos. Pegarle a un niño en cualquier forma, frecuencia o circunstancia siempre es un abuso. Este se define como el uso de la fuerza y el poder sobre otro que es más vulnerable e indefenso. Y con respecto a tus niños, tú siempre tienes más de ambos, fuerza y poder. Por un minuto, pero solo por un minuto, compraré la idea de que darles un golpe de vez en cuando no tiene efectos negativos y no pasa nada. Pues bien, aun cuando así fuera, ¿por qué pegarles? ¿Por qué golpear a un adulto se considera inaceptable, pero pegarle a un niño sí se vale? Los niños no están en este mundo para que los golpeemos, sino para que con amor y paciencia, y a veces con mucha impaciencia y agobio, los ayudemos a crecer, a aprender, a volverse maduros e independientes algún día. He escuchado de los defensores de las nalgadas, de vez en cuando, toda clase de argumentos absurdos para justificar su postura. Pero hace unos días, durante una reunión, oí la más insensata de las insensateces. Alguien me preguntó el título del libro sobre el cual estoy trabajando y cuando respondí, con golpes no,
Una mujer me dijo: «Ay, Marta, le vas a quitar toda la diversión a la vida». Me quedé atónita. «¿Te parece divertido pegarle a un niño?», la cuestioné. «Bueno, pero sí se desahoga una muy a gusto cuando ya la tienen harta». ¿Qué tal? Y por más que este comentario me haya parecido horrendo, esa mujer expresó una verdad innegable. Cada vez que un padre o una madre golpea a su hijo, en la forma y la circunstancia que sea y por la razón que sea, lo hace movido por un impulso para desahogar sus frustraciones, su ira y sus dolores de la vida. Y casi nunca, por no decir nunca, lo hace por un deseo de formarlo y ayudarlo a aprender algo. Ahí no hay una intención amorosa de corregir una conducta o un interés genuino por su sano desarrollo. Lo que hay es un desahogo impulsivo de las propias frustraciones y una incapacidad de hacerse cargo de estas. La indefensa criatura que está cerca se vuelve el blanco de semejantes desahogos. Esa es la pura verdad. Existe un mecanismo de defensa llamado desplazamiento, que consiste en encontrar una salida sustitutiva para la agresión u otros sentimientos indeseables. En el caso que nos ocupa, el padre o la madre desplaza dichos sentimientos que no puede elaborar o que van dirigidos a otro sobre la indefensa persona de su hijo. Los niños son absolutamente dependientes de nosotros, sus padres, o de los adultos a cargo de ellos. Necesitan todo de nosotros: casa, comida, protección, amor, educación, porque ellos no pueden proporcionárselo a sí mismos. He escuchado a padres que reclaman a sus hijos toda clase de insensateces, como el hecho de que trabajan para mantenerlos, alimentarlos, etc. ¿Y cuánto se cansan por ello? Una chica me contó que mientras estudia en la universidad vive en una casa de asistencia. La dueña de la casa despierta todos los días a su hijo de 5 años gritándole y reclamándole que tiene que trabajar todos los días para que él coma, que esa es su casa y que dé gracias a Dios de que él puede vivir en ella. Como si a los 5 años uno fuera capaz de comprarse una casa. Como si no fuera obligación de los padres alimentar a sus hijos y darles un techo para vivir. Como si ellos no lo merecieran. Es obvio que la rabia de esa madre está dirigida hacia alguien más, probablemente hacia el padre del niño que no la apoya, o incluso hacia sí misma. Quienes trabajamos con seres humanos vemos constantemente el daño que causa en un hijo el que sus padres lo críen con golpes o lo hayan hecho en su infancia. Afirmar que no les afecta y que no pasa nada es la peor de las necesidades y la más grande de las cegueras. Veamos por qué. Por una parte, cuando los padres golpean a su hijo, lo culpan por su propia inestabilidad emocional y por su incapacidad para educarlo de forma sana y amorosa, diciéndoles toda clase de cosas que dan a entender que él o ella se lo buscó. Un niño jamás es culpable de que le peguen. Los niños son las víctimas y nunca se les deberá culpar del maltrato ni del abuso, aun cuando haya tenido una conducta totalmente inaceptable. Nada justifica los golpes. No es con ellos que hay que corregirla. De igual forma, con frecuencia se culpa al niño por los golpes a sus hermanos o por los pleitos entre la pareja. Muchísimas veces he escuchado a personas que le dicen a su niño algo como: «Ya ves, por tu culpa nos peleamos mamá y yo», o «por tu culpa le pegué a tu hermano», cuando la verdad es que las razones de esas conductas paternas no tienen nada que ver con el niño al que se le imputan, sino con la incapacidad del padre o la madre de hacerlo de otra forma, o con rancios problemas entre la pareja
y su incompetencia para resolverlos. Esto genera enormes sentimientos de culpa en la criatura que no es capaz de discernir, sino que por el contrario, cree al pie de la letra en lo que dicen sus padres. Sentimientos de culpa, de inadecuación, de vergüenza y un negativo autoconcepto lo acompañarán el resto de su vida, a menos que en un momento dado reciba ayuda profesional o por algún camino trabaje para sanarlos. Un factor que hace que golpear a un niño, aunque sea de vez en cuando, se vuelva aún más dañino para su salud emocional, es el hecho de que para la criatura sus padres lo son todo, quienes le dieron la vida, quienes se supone deben cuidarlo y protegerlo. Pero en lugar de eso, son capaces de infligirle el dolor físico y emocional que viene con los golpes. Más intenso aún se vuelve este dolor porque los golpes siempre vienen acompañados de insultos, humillaciones y horrendas ofensas verbales, tan horribles que a veces cuesta trabajo concebir que se puedan expresar esas cosas a un ser humano, más aún, a un niño, peor todavía, a un hijo. Las ofensas verbales no necesariamente se acompañan de golpes, pero los golpes sí se acompañan de ofensas verbales. Eres una basura, un estorbo, maldita la hora en que naciste, eres lo peor que me ha pasado, etc. Formarán el autoconcepto del niño, o sea, lo que piensa de sí mismo, ya que como mencioné, lo que los padres dicen es la verdad absoluta para los niños, quienes no han desarrollado la capacidad de discernir. Es necesario que otras figuras de autoridad, como los abuelos, un maestro o un tío, cambien esas verdades, diciéndole al niño qué bueno es en tal cosa, retroalimentándolo, hablándole con palabras amorosas, mostrándole facetas de sí mismo que cambien ese horrendo autoconcepto, generado por las humillaciones verbales y el maltrato físico. La gran mayoría de los padres que golpean y humillan a sus hijos, aunque algunos no, experimentan una gran culpa después de hacerlo, y con ello vienen las nada recomendables compensaciones. Darles, comprarles, concederles, tolerarles, hasta el próximo golpe, seguido una vez más por la culpa y las compensaciones, en un patológico círculo vicioso que parece no tener fin. Otro factor que es fuente de gran confusión para el niño agredido es el hecho de que con frecuencia los padres expresan insensateces como estas, antes, durante o después de los golpes. Porque te quiero, te pego. O lo hago por tu bien. No nos extrañe que luego, como adultos, confundan el amor con la agresión y el abuso en sus relaciones. ¡Qué tremenda confusión y desilusión para un niño! Tener miedo o pánico de quienes le dieron la vida, por saber que son capaces de hacerlo sufrir. Esos padres, que son grandes para proteger y abrazar, son percibidos por el niño golpeado como furiosos y terroríficos gigantes empuñando un cinturón o extendiendo una enorme mano a punto de golpear. ¡Qué imagen maternal o paternal para recordar! Mecanismos de sobrevivencia de los niños golpeados. Para poder soportar la hostilidad y el desamor del ambiente en el que viven, así como el temor, el dolor físico y emocional que los golpes les causan, los niños desarrollan ciertos mecanismos de defensa para sobreponerse y poder seguir adelante con su vida. Por ejemplo, reír en lugar de llorar, retar al padre o a la madre diciéndole: «No me dolió, pégame más fuerte», reprimir las lágrimas
y cualquier expresión de dolor, pretendiendo que no le importa, y un sinfín de variantes de estas reacciones. Lamentablemente, estas provocan mayor ira en los padres, la cual descargan sobre la indefensa criatura. Como mencionamos con anterioridad, al niño no se le permite devolver el golpe o insultar al padre o a la madre. Está obligado a reprimir su rabia, su frustración y su dolor. Todos los sentimientos reprimidos buscarán salidas sustitutas, patológicas, para manifestarse. En el caso que nos ocupa, es muy probable que los niños se desquiten de otras formas que sí puedan hacerlo. Por ejemplo, sacar bajas calificaciones o hacer cualquier otra cosa que moleste a los padres. En cierta familia, cuando los niños hacían algo inadecuado, el padre les daba a elegir con qué querían que los golpeara: el cinturón, el lazo, el zapato o la mano. Uno de ellos siempre elegía la mano, no porque el golpe fuera menos duro con ella, sino para que a papá también le doliera. Y más le doliera mientras más fuerte golpeara. Esa es una de las muchas formas en que un niño puede desquitarse del dolor que su progenitor le inflige. Cuando los golpes son parte de la vida cotidiana de un niño, es posible que llegue a creer que eso es lo normal, y solo es hasta que crecen y ven en retrospectiva como producto de un proceso terapéutico o del simple hecho de desarrollarse y madurar que se dan cuenta de la realidad del asunto y de que el trato que recibieron no fue otra cosa más que abuso. Los niños golpeados sienten un gran odio hacia sus padres, si no todo el tiempo, sí en los momentos en que se está suscitando los golpes. El odio se da porque es normal sentirlo cuando se les lastima, pero además sirve para enmascarar el profundo dolor y el miedo, ya que si entraran en contacto con ellos, quedarían devastados. ¿Tú crees que los golpes, incluyendo los de vez en cuando, son formativos? La verdad es que no lo son. Aunque parece que modifican las conductas indeseables, ese aparente cambio se da solo como una reacción al miedo a ser golpeado, si lo vuelve a hacer. Pero cuando los padres no estén presentes para pegarle, la conducta se presentará de nuevo, porque no se ha pasado por un proceso de aprendizaje y motivación que lleve a un cambio real y permanente de dicha conducta. Es cierto que en algunos casos el haber sido golpeado de manera constante o una sola vez de forma traumática ante cierto comportamiento puede erradicarse definitivamente porque el sistema neurológico del niño aprende a asociar dicha conducta con la consecuencia dolorosa que le trae. Aún así, eso no es formativo. Educar a un niño significa ayudarlo a que desarrolle un sistema de valores y de ética personal, que le ayuden a elegir entre hacer o no hacer, por propia convicción, y no por el golpe que seguirá si hace o no hace. Un ser humano con una buena crianza, maduro, responsable y sano, es el que elige entre las alternativas que tiene la más sana, la que respeta a sí mismo y a los demás, por pura convicción, no por el castigo, cualquiera que sea, que le traerá a hacer lo contrario. Una madre que es defensora de los golpes como método de crianza me dijo que ella le pega a su niña y que ve cómo las amigas de su hija tienen ciertos malos comportamientos o no obedecen a sus madres, pero su hija no hace eso. Entonces, los golpes sí funcionan, me dijo en son de triunfo. Claro que funcionan para que no haga esas cosas o para que te obedezca, porque te tiene miedo, porque le da terror lo que le espera si te falla. Eso, insisto, no es educar ni formar,
ni criar a un hijo sano. Y me pregunto si terror es lo que un padre o una madre quieren despertar en sus hijos, y si esa es la forma en que anhelan ser recordados. Créeme, miedo no significa respeto. Y tenerle miedo a alguien siempre viene acompañado de rencor hacia ese alguien. Son inseparables. Cuando tenemos miedo de quien es capaz de infligirnos dolor, también le tenemos rencor o incluso odio. Quizá te preguntes, bueno, pues si funciona, ¿cuál es el problema? Te recuerdo que no es formativo y que cuando funciona es como consecuencia del miedo, no de un proceso sano de aprendizaje y maduración. Y sea como sea, ¿por qué rayos suponemos que tenemos el derecho de golpear a un niño? ¿Por qué elegir ese camino cuando hay otros más efectivos, movidos por el amor y que evitan las culpas de los padres, los traumas de los hijos y el sufrimiento de todos los involucrados? Releo lo que he escrito hasta ahora en este capítulo. Me percibo intentando afanosamente convencerte a ti, mi querido lector, de que con golpes no. Tal vez te preguntes el por qué. Te responderé contándote lo que hace unos días un periodista me cuestionó cuando ante su pregunta de qué estaba escribiendo, le hablé de este libro sobre el que ahora trabajo. ¿Fue usted una niña golpeada?, me preguntó. No lo fui en absoluto. Mis padres nunca me golpearon, le respondí. Entonces, ¿qué le lleva a hablar de este tema con tanta pasión? Simple y sencillamente, la impotencia y la vulnerabilidad de los niños que sí lo son, y la rabia que me da el que se les maltrate. Algunos dicen que criaron a sus hijos con golpes y salieron bien. Yo, como muchas otras personas, no fuimos criados con golpes y salimos bien. Así las cosas. Y suponiendo que los golpes no tuvieran ninguna repercusión en la vida de los niños, ¿por qué optar por este método de crianza cuando hay otros? ¿Por qué elegirlos implica causar dolor y temor a un niño? Esta es la cruda respuesta, que repito a riesgo de ser una molestia. Cuando se le pega a un niño, no se tiene la intención de educarlo. Solo se está desahogando la frustración, la rabia y los conflictos emocionales del padre que golpea. Veamos a continuación, con mente abierta, lo que numerosos estudios muestran respecto de las consecuencias de ser criado con golpes. Y por nuestra propia cuenta, con toda la honestidad de que seamos capaces, analicemos en nuestra vida o en la de quienes tenemos cerca y fueron niños golpeados, que sí hay secuelas. Algunos expertos establecen una diferencia entre el término abuso y maltrato, definiendo que el primero tiene una implicación sexual. En este libro usaré ambos términos dándoles el mismo significado, adhiriéndome de esta forma a las corrientes que no hacen una diferencia entre uno y otro. Elijo esto porque no puedo concebir que el maltrato no sea abuso y que éste no implique un maltrato del tipo que sea. Existen diversos tipos de maltrato: sexual, abandono o negligencia; emocional psicológico, mendicidad, corrupción, físico leve, físico grave. El maltrato, en todas sus formas, impacta en el desarrollo infantil. Muchos niños son víctimas de más de un tipo de maltrato. Es el físico sobre el que abundaré en este libro y también, porque son inseparables, sobre el emocional psicológico. El maltrato emocional, aterrorizar, humillar, amenazar, ignorar, insultar, es visto como una variante del maltrato físico, pero sin el componente del golpe.
Existen diversas formas de definir el abuso o el maltrato infantil, pero todas y cada una refieren el uso de la fuerza y el poder sobre alguien que es más vulnerable y menor de 18 años. El Diccionario de Términos Médicos de la Real Academia Nacional de Medicina lo define así: acción u omisión intencionada, llevada a cabo por una persona o grupo de personas, la familia o la sociedad, que afecta de manera negativa a la salud física o mental de un niño. Todas las formas de maltrato tienen influencia en la infancia, la juventud y la edad adulta de todo niño que ha sido víctima de este. Algunos logran superar en gran medida los efectos negativos y se desarrollan como personas con un buen grado de autoestima y salud psicológica, aunque normalmente esto sucede solo cuando en la vida del niño existe, aunque sea un adulto que lo ama y se preocupa por él. También el hecho de recibir atención profesional o involucrarse en cualquier tipo de proceso de curación en alguna etapa de su vida le ayudará a superar, aunque sea en alguna medida, las secuelas que el maltrato le dejó. Consecuencias del maltrato infantil. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se calcula que cada año mueren por homicidio 34,000 menores de 15 años, víctimas de maltrato. Esta cifra subestima la verdadera magnitud del problema, dado que una importante proporción de las muertes debidas al maltrato infantil se atribuye erróneamente a caídas, quemaduras, ahogamientos accidentales y otras causas. Todas y cada una de las organizaciones e instituciones dedicadas al estudio del tema que nos ocupa coinciden en el siguiente listado de secuelas provocadas por el abuso y el maltrato infantil, las cuales pueden durar toda la vida. Volverse promiscuos. En su intento inconsciente de encontrar intimidad y contacto físico amoroso, porque el que tuvieron fue agresivo o violento. Miedo y desconfianza hacia los demás, que será el sello que marcará todas sus relaciones. Dificultad para tener relaciones sanas y equilibradas, y en su lugar, establecer relaciones llenas de desconfianza, dependencia, sumisión y agresividad. Dificultad para comprender y expresar sus emociones, retraimiento social y conductas de evitación, depresión, comportamiento agresivo, ideas suicidas o intentos de suicidio, autoagresión como producto de autodesprecio, lastimarse a sí mismos cortándose, quemándose o lesionándose de alguna forma, desórdenes alimentarios, anorexia, bulimia, etc. Deseo de morir. Dificultades en el aprendizaje como resultado de su dificultad para mantener la atención y de su desmotivación y apatía hacia los estudios. Regresiones. Orinarse en la cama. Tener conductas que corresponden a etapas anteriores de desarrollo. Trastornos del sueño. Pesadillas, terrores nocturnos, insomnio o hipersomnia. Autodesprecio, sentimientos de insignificancia, inadecuación y minusvalía, y de sensación de no merecer ser amados. Cuando son adultos, miedo a tener hijos por la posibilidad de maltratarlos como lo hicieron con él. Cuando adultos, rechazo hacia los niños, como proyección. Si cuando niño lo maltrataban, en cada infante ve proyectado a ese que fue él, despreciable e indigno de amor. Cuando son adolescentes o adultos, hacer pareja con un abusador, en cualquiera de las tantas posibles formas de abuso físico, verbal, financiero, psicológico, etc. Autoestima y autoconceptos bajísimos, ya que cuando se es niño, los padres son el punto de referencia para construirlos. Si le hicieron sentir menos que una basura, se lo cree. El maltrato causa estrés y se asocia a trastornos del desarrollo cerebral temprano.
Los casos extremos de estrés pueden alterar el desarrollo de los sistemas nervioso e inmunitario. En consecuencia, los adultos que han sufrido maltrato en la infancia corren mayor riesgo de sufrir problemas conductuales, físicos y mentales como actos de violencia, como víctimas o como perpetradores, depresión, consumo de tabaco, obesidad, comportamientos sexuales de alto riesgo, embarazos no deseados, consumo indebido de alcohol y drogas. A estas alturas te pregunto, ¿qué le ves de bueno al hecho de educar con golpes? Una vez más, leo lo que he escrito en este capítulo. Me embargan muchas emociones, entre ellas la indignación, porque uno tenga que ofrecer toda clase de argumentos para convencer al lector de que no hay que golpear a los niños. Increíble. Aún así, sé que muchos seguirán defendiendo la idea de educar con golpes o la ridiculez de que, de vez en cuando, no pasa nada. No obstante, para las madres y los padres que tienen la voluntad y el deseo de hacerlo diferente, porque su corazón sufre cuando le pegan a sus hijos, porque la culpa los calcina, porque quisieran conocer otra forma de educarlos pero no la encuentran, he aquí este libro, cargado de propuestas, de todo mi respeto y de mi eterna gratitud por su deseo de dejar de golpear a sus niños, incluso de vez en cuando. Capítulo 2. Historias de niños golpeados. Probablemente, al leer este capítulo, los defensores de los golpes como método de crianza lleguen a pensar que los casos que presento aquí son situaciones extremas de maltrato, que no reflejan en lo absoluto la circunstancia de un niño al que solo se le pega de vez en cuando. ¿Por qué elegí historias como estas? Porque son mucho más frecuentes de lo que imaginamos y porque nos muestran en pantalla gigante lo que tanto se nos dificulta o no queremos ver y entender. Cómo es en el macrocosmos, es en el microcosmos. Los mismos sentimientos que experimentaron los niños de mis casos que a continuación presento, los viven los niños que son golpeados de vez en cuando, los de la inofensiva nalgada correctora. Sí, los mismos sentimientos, igualitos, miedo, rabia, frustración, impotencia y dolor físico y emocional. ¿Lo dudas? Pregúntales, aunque quizá no te respondan porque, recuérdalo, te tienen miedo. Una de las razones por las que me gusta tanto poner casos reales en mis libros es porque nos permiten comprender mejor los conceptos que estamos tratando. Pero hay otra razón que nutre mi alma y me llena de satisfacción, y es el hecho de que es profundamente terapéutico para quienes me hacen el favor de ofrecerme sus historias y permitirme mostrarlas. Me lo confirman con toda clase de palabras hermosas y bendiciones por sentirse liberados, escuchados y con la oportunidad de un nuevo inicio. Así lo han expresado Sol, Alex, Luis, Priscila, Eiri y César, cuyas historias te narro a continuación y a quienes expreso mi profunda gratitud por permitirme hacerlo. La sucesión en que las presento se debe solamente al orden en que llegaron a mi vida. La historia de Sol García. Desde el primer instante que la vi, me dio la impresión de que Sol, de 47 años, emanaba una gran fortaleza y sensibilidad. Durante la entrevista que me hizo el favor de concederme, lloró de principio a fin al recordar los momentos dolorosos de su infancia.
Al inicio estaba muy conmovida por la historia que estaba a punto de contarme, pero también por la gran emoción que le causaba tener la oportunidad de compartirla en este libro, y con ello la esperanza de que pudiera inspirar a otros padres a comprender lo que sufre una criatura golpeada. Fui muy golpeada por mi madre. Nunca tuvo tiempo para platicar conmigo o llamarme la atención, sino que todo era con golpes. Nos dejaba hacer ciertas cosas a mis hermanos y a mí, para luego golpearnos por haberlas hecho. Expresa. En el fondo de sus ojos puedo ver que se asoma la niñita triste y asustada que un día fue. Papá la quería mucho. Él no le pegaba y por el contrario, la trataba muy bien. Asimismo los abuelos paternos y maternos. La relación de Sol con su madre estaba llena de incongruencias. Por un lado, en su cumpleaños mamá le hacía un pastel, o si iba de viaje le traía un regalo. Por otro lado, le pegaba todos los días, por cualquier cosa, incluso por situaciones de las que ella no tenía la culpa. Si el hermano se caía, si la hermana lloraba, si no se vestía con la ropa que mamá quería, etc. Día tras día encontraba razones para regañarla y golpearla, por lo cual siempre la culpaba. Invariablemente, los golpes iban acompañados de dolorosas ofensas y humillaciones verbales. Debido que era a Sol a quien mamá más golpeaba y no a sus hermanos, ella se preguntaba constantemente el por qué, tratando de encontrarle un significado a lo que en realidad no lo tenía. La explicación que se daba a sí misma era que tal vez mamá no la quería porque debido a que se embarazó de ella, tuvo que casarse. Papá a veces la defendía insistiéndole a la madre que no le pegara y que mejor hablara con ella. Pero esto molestaba mucho a mamá, quien afirmaba que al defender a la niña, él le quitaba autoridad. Ante esta circunstancia, papá mejor se salía de casa para no ver. Sol recuerda cómo él se dejaba manipular por su madre, quien siempre lo contradecía y lo descalificaba. Cuando el momento era propicio, papá confrontaba a mamá preguntándole, ¿por qué no la quieres? Pero nunca recibió una respuesta. Los hermanos menores de Sol, muertos de miedo y de impotencia, corrían a esconderse en algún rincón cuando la madre comenzaba a golpearla, ya que si la defendían, también a ellos les tocaría la golpiza. Su abuela materna, cuando estaba cerca, sí la protegía. «Déjala en paz, la vas a matar a golpes», increpaba la madre. A veces se llevaba a Sol a su casa por varios días, después de los cuales su padre iba por ella. Ante esto, el abuelo le insistía que no se la llevara porque a él lo mandaba su mujer y permitía que le pegara a la niña. Eventualmente, papá terminaba llevando a Sol consigo, de regreso a casa. En estos regresos, mamá se ensañaba aún más conmigo y me decía, «Ahora no están tus abuelos aquí para que te defiendan». Recuerda, Sol. Los instrumentos que la madre utilizaba para pegarle eran variados. El cinturón, una vara, el cable de la lavadora o lo que encontrara. Y cuando no había nada a la vista, le daba bofetadas con la mano. Cuando la iba a golpear, mamá le advertía que se pusiera en posición, porque si no lo hacía, le caerían los golpes donde fuera. Sol se colocaba de manera que cayeran en los glúteos mientras se protegía otras partes del cuerpo. Después de la golpiza, lloraba desconsolada, como es de entenderse, y si su abuela estaba presente, le curaba las marcas inflamadas. Por dentro, Sol se hacía una y otra vez la pregunta que no tenía respuesta. ¿Por qué no me quiere? ¿Qué le hice para que no me quiera? Esta es una tormentosa pregunta que se hacen los niños golpeados.
llegan a convencerse de que ellos tienen la culpa, pero que más allá de sus actos debe haber algo malo en ellos que los hace inadecuados e indignos de ser amados. Pero eso sí, dignos de ser golpeados. Con una mezcla de dolor y culpa, Sol me cuenta acerca de un día en que en medio de la dolorosa golpiza le gritó: «¡Te odio, mamá!». Sé que no estuvo bien, pero eso le dije, concluye. Y yo me pregunto, ¿cómo exigirle a un niño que es tratado como lo fue Sol que ame a su madre? ¿Cómo esperar que un niño abusado, de cualquier forma, ame a quien le perpetra el abuso que tanto le hace sufrir? Los niños tienen el derecho de estar furiosos con sus padres cuando estos, en lugar de darles protección y amor, les generan dolor, abandono, abuso, miedo y sufrimiento. Aún así, en un momento dado, en algún punto del camino de su vida, es importante trabajar con el perdón, por su propio bien, para poder entender, encontrar el sentido, comprender el para qué y aceptar, y con ello encontrar la paz y la libertad interior. Como resultado de un trabajo como este, el hijo puede ser capaz de honrar a sus padres. A veces, estos no se han ganado el derecho a ser amados, pero aún así es importantísimo poder honrarlos. Honrar significa agradecerles por habernos dado la vida, porque la vida es sagrada. Más adelante voy a proponer algunas herramientas para ayudar a quienes fueron niños golpeados a lograr este objetivo. Hay un evento de la infancia de Sol que generó una enorme herida en el ya de por sí lastimado corazón de la niña. Resulta que mamá siempre la comparaba con su prima y eso le daba mucho coraje. Un día, mientras los primos jugaban con resorteras, a Sol le cayó una pedrada. El tío, padre de la niña que lanzó la piedra, que era justamente la susodicha prima, le pegó a su hija por lo que hizo. Mi mamá, lejos de revisarme el golpe o de curarme, me golpeó porque por mi culpa le pegaron a mi prima. Eso me dolió más que los golpes, relata Sol. En las historias de niños maltratados encontramos con frecuencia este tipo de dinámicas, en las cuales se les compara constantemente con un hermano, con un primo o con cualquier otro niño que sí es bueno y maravilloso. Este hecho refuerza aún más el constante mensaje que el maltrato le da al niño: eres inadecuado, algo está mal en ti. Muchas veces en su infancia, Sol sufrió intentos de abuso sexual de primos segundos paternos. Cuando le contaba a mamá, ésta la regañaba y le decía que ella tenía la culpa, que ella se lo buscaba. Como a los 9 o 10 años, se encendió en el interior de Sol una determinación que la llevó a comenzar a defenderse. Cuando mamá tomaba el instrumento en turno para pegarle, ella lo tomaba del otro extremo y se lo jaloneaba hasta conseguir quitárselo. A veces, tras este jaloneo entre ambas, la mamá salía lastimada, pero eso no detenía a la decidida niña, que simplemente ya había tenido suficiente. Asimismo, esa determinación de poner un alto la transfirió hacia sus abusadores primos. Comprendiendo que mamá no la defendería, entonces tendría que hacerlo ella misma. Un día de esos, Sol estaba en la cocina lavando los trastes y su primo de 19 años entró con su miembro afuera. Se acercó a la niña por la espalda e intentó subirle la falda. Ella se volteó furiosa y con rudeza intencional trató de subirle el cierre, lo cual obviamente lastimó al sinvergüenza. Esa fue la última vez que la molestó. Así transcurrieron 11 años en la vida de Sol. Fue entonces cuando la internaron en un colegio y ya casi
no tuvo contacto con su familia. Al principio lo interpretó como que se querían deshacer de ella y lloraba mucho, pero poco después lo sintió como un alivio, porque ya no estaría cerca de mamá para que la golpeara. Mientras estuvo en el internado, solo papá la visitaba cada mes. Mamá nunca lo hizo. Entrar a esta institución marcó definitivamente el fin de los golpes por parte de su madre. Esa era la mejor parte, pero ahí también aprendió a cuidarse a sí misma y a valorarse, e hizo muy buenas amigas. Posteriormente se puso a trabajar y, sin contar con el apoyo de nadie, se inscribió en la carrera de enfermería que ella misma pagó con sus propios recursos y en la cual en la actualidad todavía trabaja. Cuando adulta, se casó y tuvo una hija y un hijo. Lamentablemente, su esposo falleció hace algunos años. Sol aprendió la lección y fue capaz de romper el patrón y criar a sus hijos sin golpes. Algo que ayudó enormemente a que lo lograra fue el hecho de que tuvo a un padre que la quería y unos abuelos que la defendían, la protegían y hablaban por ella, dándole el mensaje de que no merecía ser tratada así y de que sí valía la pena echarse el pleito. También había una tía que la defendía. Todo esto de alguna forma neutralizó este mensaje que mamá le daba cada vez que la maltrataba. No vales, mereces ser maltratada, etc. La madre debería ser la fuente del amor, debe nutrir emocionalmente a sus hijos. En el caso de Sol, como en el de tantos niños maltratados, la madre no fue una fuente de amor, sino de dolor, de sufrimiento y de odio. Sol se convirtió en una muy buena mujer, independiente, trabajadora, de buen corazón, gracias al amor de su padre y de sus abuelos, que compensaron el desamor de la madre, y gracias también a su tremenda fuerza interior, que le permitió sobrevivir emocionalmente y sobreponerse a su amarga infancia. Actualmente continúa trabajando en su profesión de enfermera, que le encanta y disfruta día a día a sus hijos y a sus 3 nietos. A veces ha intentado hablar con su madre respecto de la forma en que la trató durante su infancia. Ella niega que la haya golpeado y que haya sucedido todo lo que ocurrió, y lo sigue negando aun cuando Sol, sus hermanos o cualquier otro miembro de la familia se lo confirmen. La negación es un mecanismo de defensa que implica el no reconocer una realidad, porque hacerlo provocaría entrar en contacto con sentimientos intolerables. Sin duda alguna, la madre de Sol los tiene. Como mencioné con anterioridad, en el hecho de maltratar a un niño, todos pierden, todos sufren, y la historia de Sol nos lo muestra bien claro.